Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Esto es CNN Prime en CNN Chile en esta tarde-noche de día miércoles 3 de diciembre. La invitación desde ya a que se queden en nuestra sintonía porque vamos a revisar las informaciones que han marcado estos días previos a la elección presidencial. De hecho, más adelante vamos a conversar en el programa con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien además es miembro del equipo de campaña de Janet Jara. Todos los temas internacionales, deporte, cultura y espectáculo y por supuesto la política de ahora en adelante en CNN Chile. Comenzamos el programa con estos titulares. Les cuento que los emplazamientos cruzados entre Janet Jara y José Antonio Kast y las críticas del candidato republicano al gobierno marcaron el penúltimo debate a 11 días de la segunda vuelta presidencial. Pese a las lecturas contrapuestas de cada comando, los analistas coincidieron en que el desempeño de ambos fue, comillas, predecible y que no moverá la aguja de aquí al próximo 14 de diciembre. En otro tema, el gobierno anunció que mañana ingresará a tribunales el plan de desalojo para las familias que no forman parte del proceso de expropiación en la megatoma de San Antonio. Desde la oposición acusaron al Ejecutivo de estar incentivando las ocupaciones irregulares, mientras que en el Congreso persiste la duda sobre el origen de los recursos para adquirir el terreno, considerando la compleja situación financiera que enfrenta el Ministerio de Vivienda. En temas internacionales, cientos de venezolanos fueron repatriados en vuelos desde México y Estados Unidos. Los aviones ingresaron a Venezuela a pesar de los dichos del presidente Donald Trump de considerar el espacio aéreo del país caribeño como cerrado. Y en el deporte, los Cóndores ya conocen a sus rivales para el Mundial de 2027. En el Grupo A, la selección chilena de rugby enfrentará nada más ni nada menos que a All Blacks de Nueva Zelanda y a Wallabies de Australia. Hong Kong, ubicado en el puesto 23 del ranking mundial, completa el calendario de Chile. Todos estos temas y mucho más, aquí comienza CNN Prime en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Sin lugar a dudas, uno de los temas que marcó la agenda informativa de este día miércoles 3 de diciembre es el penúltimo debate, el penúltimo encuentro entre los candidatos que aspiran a llegar al Palacio de la Moneda desde el 11 de marzo de 2026. Fue el debate Archi, fue transmitido también de manera íntegra por nuestro canal. Temas como migraciones, ligado por supuesto a seguridad, también el tema relacionado al asesor de José Antonio Kast, Jorge Quirós, y también el nombre de Manuel Monsalve salieron en medio de la conversación, además de derechos de agua y otros temas de la coyuntura. Migraciones, yo les decía, fue uno de los que marcó quizás uno de los momentos más tensos de conversación entre ambos candidatos. Vamos a revisar todos esos momentos, desmenuzamos el debate en la nota de la periodista Macarena Roma. Antes de las 8 de la mañana, los dos candidatos a la moneda llegaron hasta el primer y penúltimo debate presidencial previo a la segunda vuelta. Un encuentro al que llegaron acompañados. Muy bien que estemos en este momento todos unidos detrás de una candidatura que es la alternativa a un régimen totalitario. Cada vez que se elude responder una pregunta, hay que pensar dos veces porque esa persona no está queriendo responder la pregunta. Preguntas que se extendieron por 2 horas y media, pasando por diversos temas, uno de ellos, por supuesto, la migración. Es el mismo universo, la cifra y la información viene del servicio de migración de nuestro país. A lo mejor tenemos fuentes distintas, pero de todas maneras, mire, lo relevante es saber quiénes son. Pero esos 182.000 no los va a regularizar, los que están empadronados. Lo que pasa es que no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Bueno, no los voy a echar. Voy a expulsarlos. Lo vamos a invitar. Pero es que es distinto. Es distinto, porque si usted me está tratando de hacer una comparación con redadas, nosotros no estamos hablando de la ICE. Ok, si ninguno se va, usted llega el 11 de marzo a la moneda, ¿cómo los va a expulsar? La mayoría son venezolanos. A las mismas personas que los tienen contratados, le vamos a decir, usted pague el pasaje de regreso que debería haber pagado cuando lo trajo. Otro de los temas que estuvo en el debate fue el TAC, a raíz del avance en el Congreso del proyecto que busca eliminar las multas por su no uso. Janet Jara dijo estar a favor de la medida, pese a que el lunes en nuestro canal uno de sus asesores económicos, Luis Eduardo Escobar, aseguró que no apoyaban la idea.
Costó muy cara la multa, entre 300 en una municipalidad, 600 en otra. ¿Eso más de una vez? ¿Fue Bien. más de una vez No. o se demoró en pagar? No, más de una vez. Perfecto. Más de una vez porque no tenía posibilidades de ir a sacar el TAC de nuevo al... Muchas gracias por su respuesta. No, Candidato. que es la verdad. Y si el TAC es un tema para Janet Jara, los eventuales indultos lo fueron para José Antonio Kast. Y la usted justicia también es tratar con Ya, ¿no respeto está a las evaluando, personas entonces, que están en indultar a enfermedad Krasnov? terminal, ¿Indulto respeto a las directo? personas que están con una enfermedad terminal, que ya no tienen conciencia, porque usted puede En tener el caso preso de un Krasnov, porque si cuerpo, nos acaba no la el tiempo conciencia. para que lo Se conteste, acabó. candidato. No, entonces, no está evaluando Las reglas son las reglas. candidato. Entonces no va a contestar. No, se le contesté. Otro de los temas abordados fue la situación en Venezuela. Mientras Jara llamó a insistir con el diálogo, Kast aseguró que a Nicolás Maduro le quedan 98 días sin explicar la razón de su emplazamiento y esbozó su apoyo a Estados Unidos. Lo que pasa es que el contrafactual de la pregunta es, si no es el diálogo y la democracia, entonces tendríamos que resignarnos a quien tenga mayor fuerza a imponer su voluntad en los demás países. Pero ¿y por qué le van a quedar 98 días? Yo solo digo le quedan 98 días. Estados Unidos interviniendo directamente en el fin de un gobierno trae malos recuerdos en Chile. ¿No le parece a usted? Muchas gracias. Silencio. Silencio que no estuvo presente entre los candidatos cuando se le consultó por el proyecto del gobierno sobre financiamiento de la educación superior. Sé que hay una discusión abierta sobre el tema, pero cuando un proyecto tiene este nivel de complejidad y va a marcar el destino de la educación para los próximos años, creo que debe tener un amplio consenso. Y en ese contexto creo que el diálogo político y técnico es fundamental. No hay que dejar de avanzar, pero sí hay que incorporar otras visiones. Felicito a la candidata Jara por decir que hay que evaluar, que hay que revisar, que hay que cuidar la autonomía de las instituciones, porque esto le quita autonomía, endeuda más a las universidades y ya hemos visto lo que hicieron con la educación. Donde no felicitó Kast a Jara fue en el proyecto que ella lideró como ministra del Trabajo, el de reducir la jornada laboral a 40 horas. ¿Revisaría la ley de 40 horas? Muchas gracias. Solo le podría decir que vea cómo la votamos. Ya. Gracias. Muchas gracias, candidato. Gracias, En Constanza, contra, también. Como quedó la duda, se le volvió a preguntar al candidato si es que modificaría la ley de las 40 horas. Y empiezan a transar como en un mercado si son tantas o tantas horas. ¿Dónde está el pensamiento en esa millón de personas que no tiene nada porque está desempleado? Bueno, vamos a perfeccionar cosas que están, pero en el sentido de buscar más y mejor trabajo. Mientras Jara tuvo que explicar luego del debate cuáles serían sus medidas para prevenir la migración irregular. Lo que hacen los países en estos casos es usar tecnología de punta. Y yo estoy disponible para implementarla, conozco el funcionamiento del Estado. Un Estado que a partir del 11 de marzo será liderado por una de las dos cartas presidenciales, los mismos que tendrán su nombre desplegados en la papeleta del 14 de diciembre, con el número 2 de Jara y 5 de Kast. Vamos a seguir en este tema. Estrategias claras de los candidatos presidenciales fueron las que marcaron el penúltimo debate de cara a la segunda vuelta, mientras que Janet Jara acusó indefiniciones de su contendor José Antonio Kast, buscó no cometer errores y seguir en la línea que ha mantenido durante la contienda electoral. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió en el encuentro? Colón Baijols tiene la respuesta. Estando los dos aquí con el candidato Kast, con quien no tengo ningún tema personal. El punto es que tú te jodes a la gente. Por favor, tiene su tiempo entregado, responda. ¿No me permites hablar? ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? No se guardó nada. Así enfrentó Janet Jara a José Antonio Kast en el penúltimo debate presidencial. Una estrategia que para algunos responde a su misión de convencer a más votantes de cara al balotaje. Ella le jugó muy en contra el tono que ha tenido en esta segunda vuelta, el tono agresivo. Esta nueva versión de Janet Jara creo que la aleja de probablemente el atributo donde tenía más distancia con José Antonio Kast, que era la cercanía con las personas. Ella jugó mucho más el rol que en la primera vuelta intentó hacer Marco Enrique Minami, ¿no es cierto?, que tenía un discurso que buscaba la confrontación, pero efectivamente no logró, ¿no es cierto?, que este debate tuviera un hecho que significara un quiebre simbólico importante. Quiebre que Kast trató de evitar con quienes se han sumado recientemente a su candidatura, con una estrategia que se concentró en aquellas propuestas que ya ha dado a conocer, plantearon los analistas. ¿Ustedes están dispuestos a enviar durante su
gobierno un proyecto de ley que eleve la edad legal de jubilación en nuestro país? Primero díganme sí o no, señor Cast. Que no es sí o no. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia, de unidad nacional, fruto de una crisis en la que nos han dejado el actual gobierno. Y lo vamos a mejorar todo. ¿Cómo vamos Así que a no se mejorar esa preocupen, porque brecha? todo va a estar bien y la gente ya nos identificó. Está contenido porque tiene un grupo de partidos. No olvidemos que hay algunos personeros, por ejemplo, el senador Walker o que era la senadora Rincón, que muchas veces criticaron a Kast y hoy día están. Entonces hay un centro derecha, candidatura Matei también, que el candidato Kast debe cuidar. Cuidado que, según otras voces, el republicano intenta mantener por su favorable posición en las encuestas. Las cosas que hoy día diga comprometen, y de hecho ya se ha visto en el norte del país con la idea de la inmigración que generan efecto, por tanto tiene que ser cuidadoso con lo que diga, no solamente porque puede ser emplazado políticamente, sino que también porque esas medidas pueden generar efectos no deseados en el corto plazo. Plazo que la Asociación de Radiodifusores de Chile extendió por 20 minutos, alargando así el debate y dando a los candidatos la oportunidad de profundizar en temas sensibles para la ciudadanía y disputar puntos clave que han marcado la carrera presidencial. Lo que me queda claro a mí es que el candidato Kast, con tal de no perder un voto, no es capaz de tomar ninguna posición sobre ningún tema. ¿Qué posición tiene usted? Entonces, en relación a los TAG, dice, si bien es cierto, no es menos cierto. En relación a los 6.000 millones de dólares, todavía silencio. Quiero preguntarle por su principal asesor económico, Jorge Quirós. Sí, está aquí presente, me siento muy orgulloso y gracias, Jorge, por acompañarnos. Gran presentación ayer en Libertad y Desarrollo. ¿Le merece algún reproche ético? Es importante. Como están aplaudiendo, fije un estándar. ¿Le merece algún reproche ético? ¿Usted lo ve ahí? Sí, por supuesto que no está de mi espalda. A mí lo único que me queda claro de esta parte del debate es que el estándar ético aquí está muy bajo. Y lo digo porque pueden haberlo sancionado o no, pero la verdad es que la colusión que organizó tu asesor económico, José Antonio Kast, perjudicó a miles y miles de chilenos. Y los amparas en tus equipos. Y cuando vas a ser presidente vas a hacer lo mismo. Te olvidas de Monsalve, pero si tu gobierno te lo he entero, dicho, ¿qué tu tiene que gobierno ver Monsalve entero con el protegió a un abusador? Disculpa, ¿me permites? Para Sí, poder... que como de repente uno te dicen que puede hacer una precisión y a veces no, entonces cada vez que tú hables yo mejor no digo nada, Bueno, y cuando está tú bien, me autorices entiendo. yo hablo. Gracias. Te agradezco. Fíjate que... ¿Me dices cuándo? No. ¿Ahora sí o todavía Chavo del 8 así interrumpiéndonos mutuamente? Porque yo creo que la gente se merece respeto. Gente que efectivamente se interesó en este debate. Según la cifra entregada por Archie, casi 5 millones de personas siguieron de cerca la discusión. Yo tengo la sensación de que si tenemos que asignar puntajes, creo que los puntajes son levemente superior para Janet Jara que José Antonio Kast. Creo que un debate desde el punto de vista estratégico que ella manejó en términos de tratar de llevar su relato, incomodar a su rival, creo que eso lo hizo mejor ella. Al votante promedio, el señor Quirós no tiene idea quién es, no entiende muy bien lo que es la colusión y probablemente sea un tema que no le importa nada. Al votante promedio, una conversación fácil, una conversación con ejemplo, que la hace probablemente mejor Kast que la candidata Jara, le hace más sentido. Y si digo depende, y mi depende viene con ideas muy claras y de muy fácil entendimiento, el depende también pasa a tener sentido. Sentido que los candidatos buscarán que los electores se encuentren en sus propuestas en esta recta final de cara a la segunda vuelta, donde solo queda una instancia de debate para que ambos terminen de marcar sus diferencias. Bueno, y vamos a seguir hablando del debate presidencial de esta mañana. Queremos desmenuzar algunos de los momentos y nos acompaña en la mesa de trabajo de CNN Prime el periodista Ivo Goich, que desde muy temprano estuvo ahí al pie del cañón siguiendo cada momento del debate. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Todo bien, Ivo. Interesado en que podamos ir conversando los ambientes. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿con qué ánimo llegaron los candidatos
¿A qué hora llegaron? ¿Cuál llegó primero? Y, por ejemplo, ¿quiénes los acompañaban? Sí, llegó primero José Antonio Cast, lo hizo pasado las 7 de la mañana, temprano, esto partía a las 8 y la citación para ello era a partir de las 7. Él lo hace pasadito a las 7 de la mañana, nosotros ya estábamos ahí, llegó con muy buen ánimo, semblante, con energía, José Antonio Cast, con ganas de poner sobre la mesa propuestas que, como vimos en las notas de Macarena y de Colomba, no fueron las protagonistas de la jornada del día de hoy, sino que más bien la confrontación. Hubo muchos momentos tensos, Ivo. Sí, de hecho, bueno, lo veíamos ahí con los analistas, lo que decían también en estas notas, que ya los debates de segunda vuelta no son lo mismo de la primera vuelta. Es menos propuestas, más ya tratar de reencantar o encantar a los votantes que no votan efectivamente en primera vuelta por estos candidatos y poder diferenciarse y tratar de conseguir la mayor cantidad de apoyo posible, y eso fue lo que se notó el día de hoy. Te decía que José Antonio Cast llegó tranquilo, muy tranquilo. Su equipo empezó a llegar de a poco, de distintos vehículos se fueron sumando a este apoyo. Llegó Johannes Kaiser, el ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Él estuvo todo el debate en el público sentado con el equipo de José Antonio Cast, de hecho con Mara Cedini, entre otros, que han ejercido este rol como de vocera en este periodo de campaña del candidato. Como a las 7:30, pasado las 7:30 de la mañana, 7:35 me atrevería a decir, llegó Janet Jara. ¿Más tensa? Sí, ¿sabes qué? La notamos también en su respuesta, en la forma en la que ha planteado su candidatura para la segunda vuelta, ha sido distinta, no solamente en la respuesta es cada muy difícil. Sí. Sabe que está en una posición complicada, que tiene que darle vuelta. Esta estrategia de salir a confrontar a José Antonio Cast, vamos a ver qué réditos le puede traer. Efectivamente, para muchos es muy difícil alcanzar a José Antonio Cast, tiene una ventaja holgada, al menos lo que dicen las encuestas hasta ahora, y para muchos debería ocurrir una especie de desastre en la candidatura de José Antonio Cast para que él no sea el próximo presidente de la República. Y me llamó la atención solo una cosa, José, apuntó a los medios nuevamente cuando llegó, haciendo referencia a lo que había pasado en el Foro Social, en este debate en Radio Cooperativa, el primer cara a cara de segunda vuelta entre ambos candidatos, haciéndole diferencia que qué hubiese pasado si es que hubiese sido al revés ese hecho y ella hubiese molestado a José Antonio Cast, si le hubiesen dado la misma cobertura efectivamente a eso. Y recordemos que hace algunas semanas también criticó el hecho de que su campaña a nivel nacional en las regiones no estaba siendo cubierta por los medios de comunicación. Bueno, de hecho hubo varios cuestionamientos, estuve leyendo algunos comentarios en las redes sociales, precisamente esa confrontación con un sector de la prensa, a la utilización de la palabra joder, que la usó en varios momentos, sobre todo cuando se refería a uno de los asesores de José Antonio Cast, y también al tono utilizado por Janet Jara, que muchos por supuesto lo relacionan como tal vez la última estrategia de cara a la segunda vuelta. Te quería preguntar, Ivo, pensando en que estamos a menos de 2 semanas del balotaje, ¿cuándo se da a conocer la última encuesta? ¿Ya sería este fin de semana? ¿O ya estamos estamos en periodo de... Tengo entendido que falta una. Sí, falta... No tengo entendido hasta el día preciso de cuándo se acaban las encuestas. Creo que estamos en este periodo de término de las encuestas. Ahora, bueno, circulan igual, estos procesos se siguen, pero de manera privada, efectivamente, pero hay que ver el impacto que ha tenido este cambio en la candidatura de Janet Jara. Recordemos que estamos a menos de 2 semanas de esta votación, de hecho son 10 días, José, estamos encima de lo que es la votación presidencial, una de las más importantes también del último tiempo en nuestro país, y Janet Jara ha tirado toda la carne en la parrilla, efectivamente, han existido cambios de estrategia dentro de su mismo núcleo de trabajo, hay algunos que apuntaban más a seguir tratando de poner sobre la mesa las propuestas para que la gente sepa qué es lo que propone la candidatura de Janet Jara y la diferencia que tiene con José Antonio Cast. Y otro lado la han también empujado a confrontarse directamente con él, a marcar esas diferencias en los cara a cara, que no tuvo efectivamente por las decisiones de José Antonio Cast de restarse de algunos encuentros. Así que queda un solo debate próximo martes en Anatel y vamos a ver efectivamente el tono de hoy día. Me imagino que va a ser aún mayor, José, en la última vez que tengan la posibilidad de verse ambos candidatos. Si tú tuvieras que definir, Ivo, los momentos más tensos del encuentro del día de hoy en Archi. Bueno, en migraciones, ahí se generó también, por una parte, una confusión con las cifras cuando se hablaba de las fuentes entre lo que exponía la periodista Constanza Santamaría y lo que respondía la candidata Janet Jara. Y por otro lado, desde la vereda de José Antonio Cast,
sin tal vez explicar 100% cómo planean sacar a la gran cantidad de migrantes irregulares que están hoy día en nuestro país. Se hablaba incluso, por una parte, de la vía administrativa, que sabemos eso está en la norma, por una parte, pero por otro lado el candidato decía, bueno, tal vez le vamos a pedir a los empleadores, aludiendo, más bien asumiendo que una gran mayoría de esos migrantes está con una relación laboral activa por estos días. No queda 100% claro cómo se lleva adelante, ¿verdad? De ninguno de los dos, efectivamente. De Janet Jara lo que sí ha hecho es cambiar este discurso desde el regularizar, lo que en algún momento se había planteado, a los migrantes irregulares, a solo empadronarlos. ¿Para qué empadronarlos? Ella dice, para saber quiénes son. Quiénes y cuántos son. Pero efectivamente. ¿después de empadronar qué? ¿Qué pasa después de eso? Es difícil también esa decisión. Y lo de José Antonio Kast no queda claro en la fórmula. Más allá de los anuncios que él ha hecho, en los cuales él dice y cree, piensan también en su equipo, que el anuncio que ha hecho, esta cuenta regresiva para llegar al 11 de marzo, ante la eventualidad de que él sea el próximo presidente de la República y comenzar a expulsar a los migrantes irregulares de nuestro país, ha hecho eco en muchos de ellos y que están decidiendo hacerlo. Hay quienes dicen y plantean la posibilidad de que el 15 de diciembre, entre el 15 de diciembre y el 11 de marzo, vamos a ver efectivamente cuál es el efecto que tiene lo que dice José Antonio Kast, en el caso de que él salga electo, por supuesto. Pero él dice, ya hay gente que está haciendo eco de este anuncio y él cree que si él es presidente el 11 de marzo, va a ser mucho menor la cantidad de migrantes irregulares que existe en nuestro país, porque muchos de ellos van a haber decidido irse antes de irse solo con lo opuesto, como lo dice José Antonio Kast. Y ahí también llama la atención acerca de qué pasa, José, con los hijos de migrantes irregulares que nacen en nuestro país. Es un gran tema, porque quienes nacen en nuestro territorio son chilenos. Correcto. Así es. Ley. Por lo tanto, ahí también se abre un gran tema pensando, por ejemplo, en si un migrante irregular que tuvo hijos en Chile debe irse del país. ¿Qué pasa con los niños? Sí, bueno, él se abrió la posibilidad de estudiar esa posibilidad en cuanto a la posibilidad de generar estos procesos de expulsión y no sean los hijos los que puedan mantener a sus padres, efectivamente no separarlos de sus padres y que esas personas cambiar el parámetro otra vez, tal vez, y que predomine el lazo sanguíneo. Puede ser, alguna de las opciones, no lo dijo directamente, pero dijo es una posibilidad y hay que estar abiertos a ver si es que efectivamente se podría realizar algún tipo de cambio en el tiempo, algo que igual llama la atención. Sí, sin lugar a duda. Otro de los momentos, Ivo, y que de hecho tú estabas en el público muy cerca de él, muy cerca del asesor de José Antonio Kast, me refiero a Jorge Quirós, es precisamente cuando su nombre se lleva al debate, se lleva a la conversación y el candidato José Antonio Kast derechamente lo respalda pese a los cuestionamientos de Janet Jara. ¿Qué gesto hizo Jorge Quirós desde el público? Bueno, se cuestiona... Fue una pregunta hecha por la periodista Octavia Rivas el día de hoy, acerca de, le pregunta a José Antonio Kast por el rol de Jorge Quirós ante las distintas informaciones de prensa que han salido, de su rol... el informe que realizó los informes confeccionados para las empresas que finalmente terminaron coludiéndose en las farmacias, en el pollo, en las navieras, como decía Janet Jara el día de hoy, por esta condena por conducción en estado de ebriedad hace muchos años. Bueno, José Antonio Kast dijo, él no ha sido, no ha tenido que pagar por nada de esto, efectivamente él no tiene ningún problema legal. La única condena es por haber conducido en estado de ebriedad. Correcto, pero que ya se pagó y que ya fue y pasó el tiempo, efectivamente. Entonces él dice, yo confío plenamente en Jorge Quirós, y cuando vuelvan a insistir en este punto, él dice, pero si está ahí lo pueden ver, está en el público, lo saluda, le dice, Jorge, ¿cómo estás? Y Jorge Quirós levanta la mano, agradeciéndole el reconocimiento que hace José Antonio Kast ante las palabras que había dicho Janet Jara acerca de su figura, que no fue una vez, fueron varias veces en este debate y lo han hecho reiteradamente durante los días pasados. Ivo, y en caso de que José Antonio Kast llegue al Palacio de la Moneda, ¿el nombre de Jorge Quirós suena fuerte como para integrar un eventual gabinete? Es de las cartas que, al menos exoficialmente y con un poco de ficción también y un poco como viéndolo en el tiempo a lo largo, que se haga cargo del equipo económico, más allá de también de lo que puedan pensar dentro del núcleo del equipo de José Antonio Kast, para afuera. Para otros economistas también es un buen nombre. En Chile Vamos han hablado bien de él, desde otras esferas también han dicho que él puede ser un gran nombre para ser el próximo ministro de Hacienda. Vamos a ver qué pasa. Este tiempo me tocó vivirlo hace 4 años, cuando se trataba de conformar el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Y te pasó eso que, por ejemplo, nombres sonaban para integrar el primer gabinete del presidente Boric? Suenan muchos nombres y en otros ya cargos. más cerca de marzo dejaron de sonar. Cambian, sí, o sea, cambian efectivamente. Recuerda que él presentó a su gabinete mucho antes, lo presentó cerca como en el mes de enero, en el Quinta Normal, en un acto gigantesco. El presidente presentó a todo el gabinete para que comenzaran ya a hacer estos traspasos de información con los salientes del ex gobierno del presidente Piñera.
Entonces, vamos a ver efectivamente qué definiciones toman los candidatos, a qué hora y cuándo lo hacen efectivamente en el tiempo. Pero sí, a partir del 15, José, probablemente vamos a escuchar una danza de nombres. Sí, claro. Hay que ver también qué ministerios, para qué cargos, y los subsecretarios también. Recuerda que el subsecretario del Interior es una figura muy importante porque es el primer cargo que oficialmente asume en el gobierno. Asume un día antes. Que llega primero al Palacio de la Moneda. Que llega primero porque tiene que hacer los anuncios importantes. Así que sí, suena el nombre de Jorge Quirós, pero como te digo, vamos a escuchar infinidades de nombres. No, sin duda. Y vamos a estar atentos, insisto. Y trascendidos. Y hasta que no tengamos la confirmación oficial de alguno de los candidatos que sea finalmente electo presidente, vamos a tener que esperar ahí. Bueno, insisto en el punto. Si es que José Antonio Kast gana la elección, vamos a ver qué tanto pesan los cuestionamientos en torno a la figura de Jorge Quirós, que probablemente el otro lado va a seguir levantando a propósito del tema de la colusión. Lo que sí es distinto, José, es que efectivamente ser candidato a ser presidente o presidenta electa cambia completamente el panorama, aunque sea un día de diferencia. Sí. Esa mañana del 15 ya es distinta. Sí. Ivo, y la respuesta del otro lado, se puso sobre la mesa en el debate el nombre de Manuel Monsalve. Sí, es algo que José Antonio Kast ha hecho para criticar al gobierno en el manejo que tuvo frente al caso de Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior, que sale por un caso siendo acusado de violación a una funcionaria de la misma subsecretaría del Interior, y que lo ha ocupado José Antonio Kast como para mostrar que Janet Jara es la continuidad de este gobierno y que ella era ministra en ese momento del trabajo del gobierno que protegió, comillas, dice Manuel Monsalve, dice José Antonio Kast a Manuel Monsalve, que tomó una mala decisión y que incluso, José, permitieron que en el Palacio de la Moneda él pudiese dar un punto de prensa despidiendo. Esas son palabras de José Antonio Kast, y que él, bueno, ahí se enfrasca en esta discusión, y Janet Jara dice, me vuelve a sacar a Manuel Monsalve cuando yo no tengo nada que ver con ese caso. No, y recordemos que ella, como miembro del comité político, no solo ella no se enteró de lo que sucedió. De hecho, hay un cuestionamiento de la propia ministra de la Mujer. Sí, hay un momento tenso también acerca de la toma de decisiones, cuando se le pide que vaya al sur, entre otras cosas. Bueno, pero José Antonio Kast y parte de su equipo ha sacado esto en cara para mostrar, según ellos, lo que ha sido una mala gestión por parte del Ejecutivo en temas tan sensibles como ese. Bien, Ivo, rectificar el dato a propósito de las encuestas, me comuniqué mientras estábamos conversando con la periodista Macarena Román de Dirección La Moneda, reportera de política de nuestro canal. La veda comenzó el 30 de noviembre, tenías toda la razón, y probablemente lo que vamos a conocer de aquí al balotaje son estas encuestas que circulan por las redes sociales, que no se divulgan, por ejemplo, en medios tradicionales, pero que llegan por abajo y sabemos que están alojadas en diferentes plataformas o en las redes. Lo último, Ivo, entonces, hablar también de otros temas que se pusieron en la mesa, como por ejemplo el tema de los indultos. ¿Qué respondió sobre eso José Antonio Kast? José Antonio Kast acá tiene una estructura hecha, un discurso preparado, no sale de ahí, muy riguroso, muy estudiado también, que le favorece efectivamente porque termina no contestando directamente la pregunta que le hacen. Eso sí, él se abre a la posibilidad de este proyecto que existe en el Congreso de poder indultar, dar beneficio a determinadas personas por edad y por enfermedades terminales puedan terminar de cumplir sus penas en la casa. No solo quienes cometieron delitos de lesa humanidad. En general. Entonces, él dice, bueno, hay un proyecto que está ahí, el Congreso lo determinará, pero él dice que este no es uno de los temas que más le interesa a los chilenos ahora, sino que son la seguridad, la educación, la salud, el crecimiento económico. En cambio, Janet Jara dijo que bajo ningún punto de vista indultaría, por ejemplo, a Miguel Krasnov. Ni siquiera, José, en el caso de que él entregara información para saber los paraderos de los detenidos desaparecidos bajo la dictadura. Pero fue más allá, dijo ningún indulto, ¿no? Sí, dijo ninguno bajo todo el gobierno. El texto le preguntan, ¿pero de ningún tipo? Y ella dice, no, de ningún tipo. Y cuando le preguntan si es que ella hubiese indultado a los que estaban, a las personas que estaban detenidas por el estallido social, el famoso indulto, el controvertido indulto del presidente Boric, ella dijo, bueno, esa fue una decisión del presidente Boric en su momento, desmarcándose otra vez. Desmarcándose efectivamente de algo que no le correspondía a ella. Bien, Ivo Goich, te agradezco la comunicación, ha sido un día largo, ve a descansar y nos vamos a reencontrar en las próximas ediciones de CNN Chile para seguir desmenuzando, por supuesto, esta carrera presidencial que ya está en la recta final. Sí, quedan debates, cierres de campaña la próxima semana y el domingo 14 ahí todo el día transmitiendo acá. Por supuesto, la invitación está hecha a seguir la cobertura de nuestro canal. Gracias, Ivo. Buenas noches. Que estés muy bien, José. Tú también. Nos vamos a la pausa. A esta hora, al regreso, conversamos con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien además es miembro del equipo de Janet Jara. Todo eso al regreso en CNN Chile. Tu
seguro de auto está en Consorcio. Está presentando. Estamos de vuelta con las noticias. Conversamos a esta hora en vivo y en directo cuando son las 20:31 con el senador del Partido Comunista y además jefe estratégico del comando de Yanet Jara, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Bienvenido a CNN Prime. Buenas tardes, muy contento por el desempeño de la candidata hoy día. Me tocó verla ahí en el Campo Oriente de la Universidad Católica, así que muy contento, con mucha energía. ¿Le pareció un buen desempeño? No, yo creo que no. Yo no diría, bueno, fue espectacular. Yo creo que realmente creo que Yanet se lució. Senador, a menos de 2 semanas de la elección? Por supuesto que mueven la aguja. O sea, hay que pensar que tenemos una elección presidencial inédita con voto obligatorio. Y lo que todos los analistas han destacado es que el voto obligatorio es de gente que no está acostumbrada a ir a votar y por lo tanto tiene muchas dudas de cómo se definen las posiciones políticas y está muy atenta a lo que pueda ocurrir. Pero además, tuvimos voto obligatorio también el 16 de noviembre y los números no los favorecieron. Y los números demostraron que lo que decían las encuestas no se cumplía, por lo tanto hay una incertidumbre grande y además tenemos un candidato que está llamando a sus electores, como es Franco Parisi, a votar nulo y son más de 2 millones. Entonces hay 2 millones de personas que al momento de entrar a la urna van a tener la duda de anular el voto o apoyar una de las candidaturas. ¿Y qué es lo que orienta a esa gente? Bueno, el debate público, porque la información política la obtienen de los medios de comunicación, de las redes sociales, y por eso, José Miguel, este debate fue tan escuchado, casi 5 millones de personas. Entonces yo creo que estos debates sí mueven la aguja y probablemente va a ser también muy decisivo lo que ocurre en Anatel, porque el candidato Kast, que quedó en deuda, muchas cosas no respondió, va a sentir una gran presión de tener que efectivamente responder cosas en el debate de Anatel. Vamos a profundizar en eso, pero le quiero preguntar antes si le parece adecuado el tono que adoptó la candidata Yanet Jara, porque muchos analistas lo indican como tal vez la última estrategia a menos de 2 semanas. Claro, lo que pasa es que a mí me parece que es un poquito contradictorio que digan que no hay que confrontar. Nosotros creemos que más que confrontar, Yanet Jara lo que hizo fue mostrar las diferencias, porque ahora solo hay 2 candidatos. Y cuando hay 2 candidatos es distinto al debate que se da con la primera vuelta, que teníamos una gran cantidad de nombres en carrera. Entonces, desde ese punto de vista, Yanet marcó diferencias con José Antonio Kast, pero también hizo propuestas muy contundentes. Por ejemplo, en materia de lista de espera. Ella explicó cómo abordar la solución de las listas de espera con especialistas en regiones, separando lo que es atención dental, separando una atención de especialidad de una cirugía. Y todo, claro. Y eso fue muy relevante porque mostró un conocimiento, mientras que el candidato Kast, la palabra que más se ocupó en su respuesta fue depende. Entonces, no fue claro, fue confuso. De eso, senador, usted coincidirá conmigo, la tarea no es fácil. Y hace 2 semanas usted en una entrevista con Diario La Tercera, si mal no recuerdo, señalaba que al interior del comando hay preocupación. No. Yo señalé, y desde el principio, el primer día me tocó venir a este mismo canal, el canal del lado, fue que nuestra tarea era cuesta arriba, pero que nosotros tenemos la decisión de usar todas nuestras capacidades. Cuando uno dice cuesta arriba, es cuando va a ascender la cima de un cerro, y hay harta pendiente, por lo tanto el esfuerzo tiene que ser el doble o el triple. Pero nosotros tenemos la convicción de que esta elección está abierta, que esta elección se puede ganar y por supuesto que es cuesta arriba porque requiere un esfuerzo gigantesco, dado que el resultado que esperábamos en primera vuelta no fue el que queríamos, no obstante Yanet Jara ganó. ¿Descarta un ánimo derrotista al interior del comando? Totalmente. ¿Y perder por menos de 10 puntos sería un escenario menos malo? Es que nosotros no nos ponemos en el escenario de perder. Nosotros estamos trabajando para ganar, sabemos que es una tarea que requiere una gran capacidad. El día domingo tuvimos un movimiento ejemplar de voluntarios de Yanet Jara, más de 10.000 en todo Chile que se movilizaron. Yo espero que esa cifra este domingo se duplique, tengamos 20.000 y además tuvimos una candidata con un desempeño impecable en el foro. Entonces, la expectativa que hoy día tenemos es que el foro de Anatel puede ser decisivo para volcar a mucho público indeciso, a mucha gente que tal vez está con la duda de si votar nulo. Y si eso ocurre, perfectamente podemos ganar la segunda vuelta, que es nuestro senador, objetivo. Sí, es que lo pongo en ese escenario, cuando le digo si perder por menos de 10 puntos sería un escenario menos malo, pensando en el resultado del 16 de noviembre, donde ni siquiera alcanzaron la aprobación del presidente de la República y estuvieron bastante lejos del 38% del apruebo. Claro, lo que pasa es que si uno se pone en ese escenario, también tendría que evaluar que el candidato José Antonio Kast, que llegó segundo, 4 años atrás, en primera vuelta salió primero. O sea, Kast pasó de primero a segundo. Y simultáneamente. Y quien salió segundo la vez anterior es hoy presidente. Correcto. Y simultáneamente a eso, su porcentaje, que fue de un 27% hace 4 años atrás, hoy día disminuyó y estuvo, disculpa la comparación, muy lejos de el 62% del rechazo. Entonces, evidentemente esto es una nueva elección, una elección que está, a juicio nuestro, totalmente abierta, y eso lo mostró este debate, porque
el desempeño de José Antonio Kast fue muy pobre, fue permanentemente eludir dar respuesta. Entonces, un candidato que no le responde al país lo que quiere hacer, y cuando lo hace, terminó diciendo que él puso en duda cumplir las 40 horas, o sea, relativizó un avance social importante. Después, no fue capaz de explicar qué ocurre con su propuesta de la indemnización por año de servicio, donde está pretendiendo que sea el propio trabajador, desde su salario, que se pague la indemnización por año de servicio. Entonces, dejó temas ciudadanos muy abiertos y creo que en ese sentido estos debates pueden mover la aguja en forma significativa. ¿Y cuál cree usted son los puntos fuertes de José Antonio Kast? Porque independiente de todo lo que usted señala, la ciudadanía puede estar de acuerdo o no, lo cierto es que los sondeos lo muestran como favorito y muy bien aspectado de cara al balotaje. A juicio suyo como representante del comando de Janet Jara, ¿cuáles son los puntos más fuertes del candidato Kast? Bueno, cuesta que uno destaque, pero también pero me imagino que la interna hace el análisis. O sea, pero corresponde que uno lo haga. O sea, tampoco aquí sí, la cosa es blanco-negro. Y él, mira, yo creo que el punto más fuerte que tiene José Antonio Kast es que él logra tomar una molestia que existe en la gente con lo que ha pasado en estos últimos 4, 8, 5, 10 años. O sea, hay una molestia con la incapacidad que tiene la democracia como sistema político de resolver temas ciudadanos muy acuciantes. Y él toma cierta idea de cambio. Nosotros creemos que hoy día... ¿La seguridad? ¿Tiene la bandera de la seguridad José Antonio Kast? Seguridad es uno de los temas, pero yo diría que no es el único. Nosotros creemos que el contraste de eso es Janet Jara, porque ella representa el cambio también frente a la élite que ha estado en el poder en los últimos 15, 20 o 30 años. Y en ese sentido... yo creo que en ese sentido es muy importante cuando Janet Jara dice, bueno, tú, José Antonio, fuiste diputado 16 años, porque claro, él aparece el que quiere hacer el cambio, pero uno se pregunta si ha estado en el poder. ¿Qué ha hecho José Antonio Kast que sea ese cambio que está demandando? Y ha hecho muy poco, por no decir nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que él ha logrado mostrar ser una figura de cambio, no obstante, sus acciones no avalan ese cambio ni solucionan los problemas de la gente. Y en ese sentido, entonces, ¿qué les ha faltado a ustedes? Y aquí le quiero hacer una pregunta más de reflexión y análisis. ¿Dónde está el mayor error de la izquierda, de la centroizquierda, del progresismo, llámelo como quiera, en los últimos años? Y de hecho tengo aquí un apunte con algunas alternativas. Por ejemplo, abandono de sectores populares, sectores medios, abandono de sectores rurales, tal vez el abandono del mundo católico y cristiano en general y que tal vez la derecha lo supo leer mejor. Lejanía a ojo de la ciudadanía de los temas de seguridad, lo hablábamos recién, todas las anteriores u otras opciones. ¿Dónde está el error o tal vez el abandono? Y esto se lo pregunto porque el otro día tuve la oportunidad de conversar con la diputada Gail Youmans. Y ella me decía, que también es parte del equipo de Janet Jara, y ella me decía, siento que tal vez no hemos llegado tanto, por ejemplo, a los sectores medios. ¿Cuál es la reflexión que hace usted? Mira, la reflexión que hago yo, si tuviera que comparar esta elección con la de 4 años atrás, es que lo más nuevo y distinto que existe es que hoy día tenemos un votante que, al ser el voto obligatorio, no participó los últimos 10, 15, 20 años en elecciones presidenciales. Y por lo tanto es un votante que uno pudiera llamar más lejano, más crítico a la política y que por lo tanto... ¿No tienen bien identificado a ese votante? Sí, pero lo que yo quiero destacar es que nos faltó desde la izquierda hablarle a ese mundo. Es decir, nos sentimos satisfechos por hablarle al mundo que era un participante habitual y no comprendimos como un mundo, que es sobre todo un mundo popular, ¿ya? De sectores que tienen problemas de empleo, que impacta la cesantía, que impacta la seguridad ciudadana que se vive en las poblaciones populares cuando hay baleos. No fuimos capaces de tomar su demanda y relevarla con mayor fuerza. Entonces, en ese sentido, creo que para nosotros nos vemos obligados a entender hoy día el universo de la política con mucha mayor amplitud, con temáticas que no logramos destacar suficientemente, y en ese sentido yo creo que es nuestra mayor preocupación en este momento, que estamos ya en la última etapa de la segunda vuelta. Quisiera también preguntarle, senador, a propósito del mismo análisis que usted hace, porque qué duda cabe que durante todo el gobierno del presidente Gabriel Boric el tema de la seguridad marcó la agenda noticiosa, la agenda política, y a poco andar el gobierno se tuvo que poner la bandera de seguridad con proyectos en el Congreso como una de las prioridades. Así lo mandataba la calle, los diferentes sondeos de opinión, etcétera. Y a propósito de lo mismo, de la figura de los presidentes, usted señalaba el otro día que la candidata Jara eventualmente, o más bien lo afirmaba, era una continuadora del legado de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero ella hoy día dijo que de ninguno de los dos, ni de Bachelet ni de Gabriel Boric. Lo desmiente de alguna forma. Bueno, es que la candidata es la candidata presidencial, es nuestra autoridad en este plano y son sus palabras las que ordenan. Ahora, yo hice una declaración en un contexto de una comparación en que se decía si era o no continuidad de Gabriel Boric, entonces uno se ve obligado a asociar la figura. Y decía, creo yo que la reforma de pensiones que encabezó Janet Jara y que tiene este elemento de mejorar hoy día las pensiones, que en algunos casos pueden llegar incluso 100.000, 130.000, hasta 150.000 pesos,
se asemeja mucho a el impacto que tuvo en su minuto la pensión básica solidaria que hizo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Yo veo un hilo comunicador. Pero bueno, por supuesto que Janet reivindica su propio liderazgo como algo distinto, nuevo, y me parece que es absolutamente correcto. Pero no es injusto con el presidente Gabriel Boric, desde su propio sector, decir que no hay nada de continuidad, siendo que la candidata fue ministra, que lleva adelante una política pública emblemática de esta administración. Le repito la pregunta, ¿no es injusto con el presidente Boric como alejarse tanto de la idea de continuidad, como que le tienen miedo a esa palabra? O siento como que cuando se menciona, desde el comando inmediatamente dicen no. O sea, Janet Jara lo planteó hoy día en el foro, ella reivindica su gestión como ministra del Trabajo y esa gestión... Del gobierno del presidente Boric. Del gobierno del presidente Boric tiene logros muy relevantes, el aumento del salario mínimo, que es histórico, también, por supuesto, las 40 horas, que hoy día José Antonio Kast quiere retroceder, las mismas reformas de pensiones que hoy día estamos comentando, que también está en cuestión de parte de José Antonio Kast. Por lo tanto, hay reconocimiento a las cosas que ha hecho bien el gobierno del presidente Boric, pero nosotros asumimos que tiene deudas también muy relevantes y de eso nosotros vamos a ser críticos y vamos a plantear la superación en el futuro gobierno de Janet Jara. Ya, o sea, no es injusto alejarse tanto de la figura del presidente a su juicio. Esa es la realidad que tenemos hoy día y no podemos desconocerla. Bien, algo de continuidad hay. Mira, siempre hay algo de continuidad, pero también hay mucho de cambio por los desafíos que tenemos. ¿Su partido, el Partido Comunista, estuvo al debe en esta campaña? O sea, el Partido Comunista está todos los días haciendo un gran esfuerzo, recorriendo Chile, motivando a militantes, simpatizantes, dando debates públicos. Así que estamos no al debe, totalmente comprometidos y preocupados de cómo desarrollar más capacidades para ganar la elección. Pero abrieron flancos comunicacionales que en algún minuto la propia candidata calificó como poco fraterno varias veces durante la campaña. Y recuerdo particularmente declaraciones del presidente del partido. Mira, sinceramente, en una campaña tan larga que ha tenido etapas distintas, recordemos que esto para nosotros partió, recordado el otro día, en enero de este año, cuando la proclamamos candidata a una primaria, obviamente había algún nivel de descoordinación. Que digamos, los senadores, ¿hubo resistencia al interior del partido? Yo no conozco ningún candidato presidencial de ningún partido que no tenga algún... Bueno, tal vez el único es José Antonio Kast, porque a los que se oponían a Kast lo echó, como Rojo Edward, pero en todo el resto, Carolina Toá hubo polémica, Paulina Bodanovich, que tuvo candidatura presidencial también, o sea... Siempre esto tiene un debate interno, pero una vez resuelto ese debate interno, nosotros trabajamos unidos tras la figura de Janet Jara. Y yo creo que si hubo algún tipo de descoordinación que generó algún debate público, eso quedó rápidamente resuelto y en las últimas semanas hemos estado todos comprometidos trabajando con Janet Jara como candidata presidencial. ¿Y dónde está que no hemos visto a Lautaro Carmona, a Bárbara Figueroa, a Juan Andrés Lago? No lo hemos visto durante la campaña de esta segunda vuelta. Yo primero te puedo decir que yo me reúno con ellos regularmente y hemos trabajado la estrategia. Pero en terreno con la candidata no lo hemos visto. Mira, de hecho, ayer estuve con Lautaro en una reunión de los presidentes de los partidos discutiendo la estrategia. Ahora, en ese diseño, algunos estamos en el comando y tenemos que estar al lado de la candidata, otros están en terreno. Lautaro comentaba que hizo una gira por el país, recorrió 6 regiones, estuvo con los militantes motivando el trabajo de campaña. Así que, y Bárbara estuvo en Antofagasta preparando la llegada de la candidata Janet Jara, si no me falla la memoria. Ya, es que antes lo veíamos más en entrevistas, Bárbara Figueroa constantemente también dando declaraciones como parte del equipo y todo. Por supuesto, pero es que también en esta etapa hemos tenido la necesidad de ampliar mucho más el equipo, de integrar a figuras y también hemos querido ciudadanizar la campaña con nuevos liderazgos. Entonces, desde ese punto de vista no podemos los comunistas ser los que, digámoslo así, seamos los principales voceros, porque entonces no abrimos espacio a lo que representa Janet Jara. Janet Jara es candidata de fuerzas progresistas y democráticas que van desde la democracia cristiana hasta la izquierda. Entonces, esa amplitud tiene que reflejarse en el comando, en las vocerías y en los liderazgos públicos también. Y a propósito de lo mismo, ¿le molesta o derechamente le duele como militante del Partido Comunista que de tanto en tanto se hable de la posibilidad de una suspensión de la militancia de Janet Jara? No, yo creo que es algo natural a un liderazgo que sobrepasa con creces la política, supera con creces la militancia del partido. ¿Y además, debiese pasar en el escenario que gane o en el escenario que pierda? Es que eso lo define ella, pero además porque nosotros entendemos que si es elegida presidenta de la República, ella tiene el deber ya no de expresar solo las opiniones del partido, ella tiene el deber de representar a Chile. Y fíjate que eso incluso queda puesto en evidencia cuando hoy día se reúne con el embajador de Estados Unidos. Y lo hace para demostrar que ella es una persona de diálogo, capaz de encontrarse con quien es diferente, y lo hace porque ella asume que en su rol de presidenta de la República tiene que conversar con todo el mundo. Yo creo que es una señal muy positiva. Si en ese escenario ella decide congelar su militancia o dejarla por un tiempo para ejercer
con toda la amplitud y dándole toda la confianza a la sociedad chilena, bueno, una decisión legítima y nosotros, por supuesto, la vamos a respetar y apoyar. Le quiero preguntar brevemente por lo que acaba de decir. ¿Qué conversó Janet Jara con el embajador de Estados Unidos? No, yo conozco la versión pública que dio el embajador. Yo destaco de eso, primero, que era una reunión protocolar que el embajador tiene con los dos candidatos. Okay. Se va a reunir, entiendo, en los próximos días con José Antonio Kast. Y yo creo que eso es una señal de tolerancia y de la capacidad de Janet de juntarse con quien tiene diferencias y piensa distinto. Y eso es muy importante, porque la futura Presidenta de la República tiene que entenderse con toda la sociedad chilena y no solamente con los que son de su lado. Entonces me parece que es un gesto muy importante y la realza desde el punto de vista de una estadista, que es lo que aspiramos que sea una vez que gane la presidencia. Dolió mucho en la interna el encuentro de José Antonio Kast con Eduardo Frei, y en virtud del tiempo le agrego otra pregunta. ¿Se descarta a estas alturas un potencial encuentro de la candidata con Eduardo Frei a su regreso de China? Mira, Janet fue muy clara en decir que Eduardo Frei tenía la libertad de reunirse con quien él quisiera. Sí. A nosotros no nos corresponde catalogarlo. Yo creo que lo que está haciendo José Antonio Kast de buscar estos apoyos políticos debe estar guiado, como lo dijo hoy día Janet Jara, por un componente ético mucho más relevante. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, hoy día nos señaló que va a poner a Quirós como, en la práctica, casi yo lo llamaría el ministro de la colusión. Si yo tuviera que suponer cuál es la próxima figura política con la cual José Antonio Kast se va a reunir o él va a realzar, te aseguro que va a revivir políticamente a Pablo Longueira, y no me extrañaría que después lo ponga en su Pablo Longueira, en usted su dice, gabinete, en un potencial gabinete. El símbolo de la corrupción en Chile. Entonces, en ese escenario uno dice Frei estaba de más. Esa es la reflexión que yo hago. Ya, pero vamos a tocar ese tema que usted dice recién, pero ¿podemos descartar a estas alturas que exista un potencial encuentro entre Frei y Jara? Pensando en que el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, si bien señala que están mirando el futuro de Chile, igual deja claro que hay tendencias o puntos políticos muy diferentes con José Antonio Kast y no entrega un apoyo explícito. Claro. Por eso le pregunto, ¿se descarta por completo que al regreso del viaje del presidente haya un encuentro? Yo no lo podría descartar, porque si el expresidente Eduardo Frei... ¿Pero lo van a solicitar? Si el expresidente Eduardo Frei se contacta con nosotros y nos dice que quiere conocer la mirada y la visión de futuro de Janet Jara, ¿cómo nosotros nos podríamos negar a eso? Porque el encuentro que tuvo con José Antonio Kast lo pidió el equipo de José Antonio Kast. Bueno, tú me estás preguntando y yo estoy respondiendo. ¿No lo van a pedir ustedes? Si el presidente Eduardo Frei expresidente Eduardo Frei se contacta con nosotros porque él quiere conocer, así como conoció la mirada de José Antonio Kast, la mirada de Janet Jara, por supuesto nos reuniremos con él. Ya, o sea, tendría que él dar el primer paso, digamos. No lo van a solicitar ustedes. Es que, bueno, con la vorágine que tenemos en este minuto, nosotros estamos concentrados en la salida de terreno, pero te insisto, nosotros estamos dispuestos a reunirnos y a escuchar a todo Chile. Y eso incluye a autoridades como el expresidente Eduardo Frei. Así que si él lo solicita, por supuesto que conversamos con él. Bien, senador, ¿el cierre de campaña o uno de los cierres de campaña va a ser en el norte? Oye, ¿usted quiere que yo le entregue trascendido? Le estoy haciendo una pregunta. Usted verá lo que me contesta. Mira, ¿pero va a haber un cierre en el norte? Estamos trabajando para que, creemos muy importante que Janet Jara estos últimos días esté presente en todo Chile, también en el norte. Y estamos en esa planificación. No tenemos todavía totalmente definido si miércoles o jueves estará o en Santiago o en regiones, pero entre esas 48 horas finales de campaña, obviamente también tiene que hacerse presente en las regiones, porque Chile no es solo Santiago. Así que, ¿región de Antofagasta? O por ahí, cerca. Antofagasta, Biobío, Quinta Región, Coquimbo, son todos lugares muy buenos para hacer cierres de campaña. Bien, vamos a hablar también del tema migratorio que estuvo hoy día presente en el debate. Ante la situación que hemos conocido durante los últimos días, ¿usted cómo califica el escenario? ¿Derechamente una crisis, un escenario anormal, o lo que está pasando hoy en la frontera es un escenario normal, considerando también lo que ha pasado durante los últimos años? ¿Cuál es su calificación? Mira, sinceramente cuesta mucho hacer una calificación desde Coquimbo, de Santiago, lo que está pasando en Arica. Si uno viera solo las imágenes de prensa, parecen muy preocupantes, pero después aparece un alcalde diciendo, mira, este es el flujo normal que hay en la frontera, donde queda gente que no puede pasar, que quiere salir del país, y por lo tanto no es tan grave como lo pintan. ¿Y si no es tan grave, para qué enviaron al subsecretario del Interior, por ejemplo? O sea, es que yo no puedo catalogar si es tan grave o no. Yo lo que lamento es que esto se convierte en un tema de campaña, porque obviamente tenemos un fenómeno de migración ilegal que entró al país irregular, y eso genera una tensión y genera una cierta problemática para el país existente. Pero lo que a mí me entristece es que esa situación sea utilizada como un tema de campaña o un tema para ganar votos. Pero el tema migratorio, senador, usted coincidirá conmigo, ha estado presente desde el inicio de la campaña. Que ahora tome más auge a propósito de la decisión de Perú es otro tema, pero de migraciones se ha hablado todo el año. Sí, lo que pasa es que yo no sé si la ida, por ejemplo, del exalcalde Rodolfo Carter a Arica
con la intención de resolver el tema migratorio o se hace simplemente para inflar un posicionamiento mediático y comunicacional. Yo creo que, y lo que dijo Janet, es que es deber del gobierno de Chile, del actual gobierno, resolver cualquier crisis o situación de tensión que hay en la frontera. Lo que yo veo hoy día, por lo que dicen los medios de comunicación, es que no tenemos una situación desbordada, pero si hay problemas, el gobierno debe dialogar con el gobierno de Perú, debe abordar una solución y por supuesto que queremos sobre todo impedir que sigan entrando migrantes en forma irregular, porque lamentablemente dentro de esos migrantes tenemos bandas de traficantes, crimen organizado, y eso obviamente desestabiliza y perjudica al país. Dos preguntas en una, senador. ¿Usted cree que la decisión de Perú está de alguna u otra manera incentivada o estimulada por las declaraciones del candidato José Antonio Kast? No, mire, sinceramente es que es muy difícil, yo no quiero descalificar a las autoridades de Perú, pero creo que el candidato Kast está manejando de mala manera las relaciones exteriores del país. De hecho, hay una declaración de ex cancilleres que no son precisamente adherentes de Janet Jara, que plantea que es muy peligroso convertir los temas de relaciones exteriores en un juego de campaña electoral, y desde ese punto de vista, si vamos a llevar así la relación con los vecinos, nos vamos a ir de crisis en la relación con nuestros países vecinos. Vincular, entonces, dice usted. No la vinculo, pero creo que José Antonio Kast intenta generar una situación de ingobernabilidad que es muy irresponsable, a lo menos en la relación con Perú, y no me extrañaría que ahora también se produzca con Bolivia. ¿De los 334.000 migrantes irregulares hay que empadronarlos a todos? Por supuesto. O sea, es que la clave, José Miguel, de empadronar es que yo voy a por esa vía identificar a esa persona. Y a pesar de la... ¿Para luego regularizar a todos? No, momento. No, yo no he dicho regularizarlo. Primero hay que empadronarlo. Y es importante explicar por qué, porque a mí me tocó hacer esto en Coquimbo. Ya. Me tocó ir a conversar y a pedirle a todos los migrantes en mi región que se empadronaran, porque así nosotros identificamos quiénes son. Ahora, a pesar que no hay relaciones con, en este caso Venezuela, vía Interpol uno sí obtiene los datos de las personas. Y eso es muy importante, porque identificamos si hay un nombre falso, si hay alguien que se está haciendo pasar por otro, identificamos también si hay gente con órdenes de arresto. Pero luego de empadronar, ¿qué? José Miguel, hecho eso, nosotros podemos identificar quiénes son personas buscadas por la justicia, quienes tienen antecedentes penales, y podemos pasar a expulsarlos en forma administrativa, que es una de las cosas relevantes que hay que hacer. ¿Pero dónde se van? O sea, primero, si es un migrante colombiano, a su país. Si es un migrante peruano, a su país, hay relaciones. Si es un migrante boliviano, a su país. Y en el caso de los venezolanos, que tenemos el drama, bueno, hay que hacer el esfuerzo de buscar un mecanismo de relación con el gobierno actual de Venezuela para que esos migrantes sean recibidos. ¿Cuál será? Es un desafío, pero obviamente yo quiero sacar a cualquier persona venezolana vinculada al Tren de Aragua de Chile, y si no, se haya ordenado detención pendiente, meterlo preso en Chile. Si Maduro se va, ¿se arregla en gran parte el problema migratorio en Chile? O sea, si lo que tú me estás preguntando es si Estados Unidos invade Venezuela e intenta sacar al gobierno, ¿eso soluciona el problema migratorio de Chile? Es todo lo contrario. Si hoy día tenemos un conflicto militar entre Venezuela y Estados Unidos y una invasión, lo que va a ocurrir es que vamos a enfrentar una nueva oleada de migrantes, porque la gente donde caen bombas, donde hay balazos, arranca. Y por supuesto que no queremos tener una crisis en Venezuela que haga que tengamos una nueva oleada de ante migración. La presión previa, Maduro se vaya antes de una invasión. O sea, que el problema no es Maduro, el problema es que hay un país, un Estado, y ningún país y Estado, independiente de quienes apoyan o no al gobierno, aceptan que vengan tropas extranjeras, que haya invasión y acciones militares. Eso en cualquier país del mundo termina mal, y además viola principios básicos como son del derecho internacional. Por lo tanto, frente a eso, no es solucionar los problemas de Chile, es agravarlos en materia de inmigración irregular. ¿Es una dictadura? De hecho, la candidata ya se pronunció y no tengo nada más que decir. ¿No agregaría nada más? Nada más. Senador, ¿qué debemos esperar de ustedes como oposición? Y esto se lo pregunto por declaraciones que usted emitió en marzo del año 2024 con Mónica en Aquí se debate, con el gobierno del presidente Boric en La Moneda, cuando dice: creo que el gobierno tiene que convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, porque hoy día en el Senado tenemos un escenario de quiebre brutal. Insisto, eso usted lo dijo con el presidente Boric en La Moneda. Entonces, ¿qué esperar de ustedes si es que Kast está en La Moneda? O sea, yo espero que si José Antonio Kast llega a La Moneda, cosa que, valga la redundancia, espero que no ocurra, pero si ocurriera, lo que yo espero primero que él no haga retroceder al país, que no retrocedamos en materia de las conquistas sociales como las 40 horas, el salario mínimo, la reforma de pensiones, la gratuidad en la educación. Lamentablemente, con el anuncio que hizo José Antonio Kast de un recorte de 6.000 millones de dólares, que hoy día nuevamente no explicó de dónde va a sacar esos 6.000 millones de dólares, uno supone entonces que eso va a implicar recorte en políticas sociales. ¿Y en su análisis qué va a pasar con esa plata? ¿De dónde se va a recortar?
O sea, yo te diría, a priori, creo que van a tener que limitar parte importante de la gratuidad en la educación superior y que eso tiene un impacto social gigantesco. Entonces, desde ese punto de vista, si tú me preguntas, el gobierno, también, el gobierno José Antonio Kast, ¿traería conflicto social? Por los anuncios que él hace, sí, lo traería. Y lo que yo espero es que entonces no genere este retroceso y no haya despidos injustificados, no haya pérdida de jóvenes que van a entrar a estudiar con gratuidad, no haya pérdida de beneficios sociales. ¿Eventualmente un nuevo estallido social? No, yo no creo que haya que no creo correcto poner las cosas así, porque en democracia uno puede manifestarse sin llegar a ningún nivel de violencia o situaciones extremas como las del estallido social. Y quienes hoy día, por ejemplo, este exalcalde Carter o Vanessa Kaiser, que acusaron de que la izquierda quiere hacerle un golpe de Estado al futuro gobierno de Kast, lo que hacen es mentir, porque el único golpe de Estado en Chile lo dio la derecha con los militares. Entonces, desde ese punto de vista, cuestionar el derecho que tiene la gente a manifestarse en democracia nos parece que es algo que atenta contra las libertades y eso hay que cuestionarlo fuertemente. ¿Y su sector político con las dos patas en la calle? Es que si no estás en... tendríamos de partida dos patas en la calle y otro en el Parlamento. Ojo, tendríamos tres patas ya. Dos en la calle, una en el Parlamento, pero en el gobierno no estaríamos con Kast. Eso sí, te lo aseguro. Bien, senador Daniel Núñez, parte del equipo de campaña de Yanet Jara, le agradezco que haya venido al estudio, una conversación por varios temas a menos de 2 semanas de las elecciones. Que tenga una buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien, muchas gracias. 20:57, sigamos avanzando. Les cuento que críticas y emplazamientos fueron la tónica tras la decisión del gobierno de expropiar 100 hectáreas de la toma de San Antonio. Este jueves se cumple el plazo dado por la justicia para concretar dichos desalojos. Todos los detalles en la nota de Miguel Ángel Araya. Aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley. Así respondían en el gobierno a las críticas que generó el anuncio de expropiación de 100 hectáreas de la toma en el Cerro Centinela de San Antonio. La decisión se adoptó luego de que no se lograra un acuerdo con la inmobiliaria que es dueña de las 215 hectáreas que conforman la totalidad del terreno. Y nosotros como gobierno hemos tomado una decisión frente a propietarios del terreno que no estuvieron disponibles a negociar un precio razonable para la adquisición de estos terrenos, entendiendo que hay que avanzar en una solución integral que es un proyecto habitacional. Serían cerca de 11.000 millones de pesos los que el Estado estaría desembolsando para la compra forzada de los terrenos en los que hoy viven de forma irregular más de 10.000 personas, entre ellas 3.000 niños. La medida le costó al Ejecutivo una seguidilla de críticas por la supuesta legitimización de las tomas ilegales. Dígame usted cuál cree que es la señal hacia las personas que están hoy día en una toma. Mayor incentivo hay a las tomas. Cuando tenemos un problema gigante hoy día con los asentamientos irregulares, las tomas, los loteos brujos. Es una señal equivocada porque se está poniendo por delante un proceso de expropiación de compra de un terreno frente a quienes incumplieron la ley, quienes están en comités de vivienda, quienes están postulando a su vivienda. ¿Qué les decimos? Que tomarse un terreno pareciera ser un camino más rápido, más fácil, más corto para poder acceder a la vivienda. Incluso en el oficialismo hubo voces de preocupación debido a la eventual falta de recursos e incluso deudas en el Ministerio de Vivienda. Estos terrenos, el Estado quiere comprarlos, propuso recursos para comprarlos, independiente de que no sepamos dónde van a salir dado la crisis financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero lo importante es que se avance y que esta señal permita destrabar la adquisición de los restantes kilómetros cuadrados de dicha toma. Lamentamos todo el proceso y las incertidumbres que han debido pasar. Sin embargo, este jueves se iniciará para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, desalojando a las familias que hoy habitan en zonas de riesgo para luego poder otorgarles una vivienda definitiva, segura y digna. La medida fue tema obligado de los candidatos presidenciales en el reciente debate Archi. Las tomas son ilegales. Los fallos judiciales hay que cumplirlos. Lo que ha ocurrido en San Antonio es algo que no está en ningún manual y en ninguna minuta y tiene que ver con un tema humanitario. Si ustedes me preguntan, creo que puede ser un camino de solución, pero la verdad es que todo esto, a mi entender, debió haberse hecho antes, mucho antes. Creo que de las cosas importantes que ocurrieron en este debate es que Yanet Jara dijo que iba a aplicar la ley y que no había más tomas. Yo espero
Si ella gana, respaldarla en esa posición. Y si yo gano, que ella me respalde y también controle a todas las personas que dependen de ella. Este jueves se cumple el plazo que dio la Corte de Apelaciones de Valparaíso para cumplir con el desalojo de la toma. Sin embargo, con el anuncio de la expropiación, el gobierno ingresará una nueva hoja de ruta de los pasos a seguir. En el corto plazo, o sea, el día de mañana no hay un desalojo, evidentemente. Lo que estamos haciendo nosotros es preparar todo, presentárselo a la Corte de Apelaciones, decirle estas son las condiciones que tenemos, además con lo que se informó el día de ayer, que cambia bastante la dinámica, digamos. Estamos felices porque no teníamos nada, ahora tenemos 100 hectáreas que nosotros mismos como pobladores y como cooperativas pedimos un proyecto habitacional para que fuera realizado dentro del cerro. Hay muchas familias que estarían quedando en el mapa, fuera de la expropiación, pero estas familias van a ser reubicadas dentro de las 100 hectáreas. Según consagra la legislación chilena, una persona o entidad puede impugnar una expropiación ante un tribunal civil, sea por improcedente o porque el área es inexpropiable, o bien por una disconformidad con el monto a pagar. 9:02 p.m. En otro tema, Cenco Malls desistió de construir su nuevo centro comercial en Vitacura. La iniciativa había generado críticas por parte de la municipalidad y los vecinos del sector. Pilar Gutiérrez con todas las razones. Este es el terreno que iba a albergar un nuevo centro comercial en Vitacura, cercano al sector de la Pirámide y Avenida Santa María, pegado al Colegio St. George, donde se iba a ubicar el proyecto. Decimos iba porque Cenco Malls desechó la iniciativa de $125 millones. Lamentamos profundamente esta decisión de la autoridad, especialmente porque el informe de mitigación de impacto vial había sido aprobado hace 16 meses, tras un proceso técnico riguroso. Cabe destacar que durante todo este tiempo, la compañía cumplió de manera diligente con cada solicitud de la autoridad. Sin embargo, la Seremi optó por anular el permiso, argumentando errores que, paradójicamente, provienen de su propia conducción del procedimiento. La empresa desistió luego de que la Seremi de Transportes anulara el informe de impacto vial el 20 de noviembre pasado, permiso esencial para iniciar la obra. El documento había sido aprobado casi un año y medio atrás, luego de que la empresa incorporara mitigaciones. Sin embargo, la autoridad dio marcha atrás luego de los reclamos presentados por vecinos y la municipalidad. Y ustedes muy bien saben que al mismo tiempo que nosotros hemos empujado y estamos implementando la ley de permisos sectoriales para agilizar los trámites, tenemos que hacer cumplir los estándares que se requieren. En este caso, el proyecto incurrió en falencias procedimentales, así como también técnicas relevantes y que fueron advertidas por esta Seremi. La empresa podría haber tomado algunas de las alternativas existentes para continuar con el proyecto, situación que no se dio por decisión de la propia empresa. Y es que la municipalidad de Vitacura estaba preocupada por la congestión vehicular que podía generar el proyecto en la zona. Lo mismo con la municipalidad de Huechuraba. Es lamentable que un proyecto que tenía el potencial de generar empleo y ampliar el acceso a servicios no haya podido prosperar. Desde el primer día planteamos que se trataba de una iniciativa positiva para la ciudad, que debía ir acompañada de mayores mitigaciones, proporcionales a su impacto. Pero no solo la autoridad comunal, también los vecinos del sector habían manifestado su descontento por las implicancias que la construcción del centro comercial podía tener. En las horas peak, esto de la rotonda, hay mucha gente que viene llegando o se va a sus casas, entonces igual hay harto tránsito. Bueno, yo soy vecino aquí de Santa María y la verdad que ya actualmente los caminos y las vías están muy colapsadas. Tener un mall adicional sin vías de mitigación me parece que no era la idea. Me parece mal por un lado y bien por el otro porque demasiada congestión. La situación recuerda las complicaciones que enfrentó el Costanera Center en su momento para obtener los distintos permisos, también perteneciente al holding Cencosud. Incluso comenzó a funcionar sin la recepción municipal de Providencia. Y también debió llegar a ciertos acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas por el impacto que se producía en ciertas vías. Sin embargo, el régimen jurídico que existía en aquella época era diferente. Hoy en día, después de la ley de aportes al espacio público, existe un régimen jurídico más fortalecido y que es mucho más consistente con las necesidades urbanas del país. Si la empresa quisiera insistir con el proyecto, son varios los procedimientos que pueden realizar. Lo primero que podría haber hecho, algo que ya no se hizo, era apelar. Otra alternativa es partir todo desde cero, nuevamente aprobar un INIP, obtener una resolución de calificación ambiental y las autorizaciones de la Dirección de Obras
Y por último, algo que yo no descartaría todavía es judicializar la decisión del Seremi de Transporte. Este es un camino que podría tomar muchos años y quizás no sea tan conveniente y lo mejor sea a partir de ese. Si bien esos son los caminos posibles, por el momento la empresa no insistirá en aquello. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir de inmediato en Venezuela, donde llegó un avión estadounidense con 266 venezolanos entonces repatriados hacia su país. Pero esto ocurre después de que Donald Trump amenazara y dijera que el espacio aéreo debía considerarse cerrado, el espacio aéreo del país caribeño. ¿Qué significa esto? Estefano Possebón desde Caracas nos explica. No es muy común ver los Stars and Stripes, la bandera de los Estados Unidos, aquí en Venezuela, especialmente en los últimos días. Pero lo que están viendo es un avión directamente manejado por el gobierno de los Estados Unidos que ha traído aquí a Venezuela más de 260 migrantes venezolanos indocumentados que han sido deportados por la Agencia de Deportaciones, la Agencia Inmigratoria de los Estados Unidos, ICE, en su sigla en inglés. Este avión acaba de llegar aquí al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, este miércoles por la noche, y es un avión que ICE maneja directamente. Claramente está gestionado por una aerolínea privada, Eastern Airlines, pero es ICE los que coordinan este vuelo que llegó desde la ciudad de Phoenix, Arizona. La presencia de este avión en suelo venezolano nos indica esencialmente dos cosas. La primera es que sigue habiendo un nivel de comunicación, por lo menos entre gobierno y gobierno, entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro aquí en Venezuela, sino por lo menos para coordinar vuelos como este. Esperamos otro vuelo, por cierto, el día viernes. Y la segunda cosa, aún más importante, es que la solicitud para este vuelo llegó después de que el presidente Donald Trump hubiese posteado en Truth Social que aerolíneas, pilotos, narcotraficantes, todo el mundo debería considerar el espacio aéreo arriba de Venezuela como cerrado. Bueno, esa orden aparentemente no incluye los vuelos del gobierno de los Estados Unidos que deportan migrantes indocumentados de vuelta a su país nativo, Venezuela. Eso indica que claramente el objetivo de deportar cuanto más migrantes posible por la Casa Blanca sigue siendo mucho más importante que la campaña de presión en contra del líder venezolano Nicolás Maduro. Para CNN, Estefano Possebón, Caracas. Y vamos a seguir en Venezuela porque hace poco Nicolás Maduro, el presidente de ese país, realizó un acto que fue televisado por la televisión venezolana y ahí se refirió por primera vez a la llamada telefónica entre él y Donald Trump. Ya la había confirmado el mandatario estadounidense. En este acto, Nicolás Maduro dijo que el tono de la llamada fue de respeto y también fue cordial y que si esta llamada abre el paso entonces a un diálogo respetuoso entre ambos países, bienvenido sea. Ahora, si bien se refirió a esta llamada también, por supuesto, habló en inglés y se mofó un poco de la situación ante la amenaza entonces de Donald Trump. De hecho, se rió también de su inglés. Veamos lo que dijo Nicolás Maduro en esta actividad. ¿Ustedes saben qué es Duolingo? Yo fundé algo que se llama Madurolingo. Please, listen to me. The man in the pit is number Nicolás. Este es un tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche y les queremos mostrar un adelanto de la conversación que tuvimos con Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y opositor al régimen de Nicolás Maduro. Y le preguntamos por estas situaciones, cuando Nicolás Maduro habla en inglés, cuando se ríe y cuando baila frente a las amenazas de Donald Trump. ¿Cómo se lo toma la oposición? Esto fue lo que nos respondieron. Así baila el diablo en la pierna, en la paila del infierno. Porque hay que ser muy diabólico, hay que ser muy cruel para bailar sobre las ruinas de un país que Maduro ha destruido. Hay que ser muy sanguinario para bailar al compás de su propia rumba, mientras lo que se escucha son los gritos de los presos políticos, mientras lo que reverbera es el eco de la familia que extrañan a sus seres queridos, porque Venezuela está partida
está partida en el alma, en el corazón de la familia, porque somos 9 millones de venezolanos que extrañamos a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Seguimos ahora en Honduras, donde sigue el conteo de votos tras esta elección presidencial del domingo pasado. A la cabeza está Salvador Nasralla del Partido Liberal, entonces, que está liderando los votos con un 40% del porcentaje. Sin embargo, bien de cerca está Nasri Tito Asfura, quien tiene un 39% de los votos. Hasta ahora hay 14.000 votos de diferencia entre ambos candidatos. Anoche, CNN en español tuvo una entrevista con Salvador Nasralla, entonces quien está liderando los conteos, y se le preguntó por las declaraciones de Donald Trump, quien apoyó a su contrincante. Dijo que si él ganaba estas elecciones va a trabajar de todas maneras con Donald Trump. Escuchemos lo que dijo Salvador Nasralla. Estoy absolutamente seguro que la relación con Donald Trump va a ser muy buena, porque será la relación entre Estados Unidos y Honduras, y los dos queremos lo mejor para nuestras naciones, no solamente una cosa personal. Yo vi, por ejemplo, un tuit que puso ayer, parece, donde ya cambia cuando se da cuenta. Ya le contaron que yo no tengo nada que ver con comunista. Seguimos ahora en Rusia, donde ayer les contábamos que se realizó esta reunión entre la delegación estadounidense y la delegación rusa liderada por el presidente Vladimir Putin para hablar respecto de este plan de Donald Trump para terminar con la guerra en Ucrania. 5 horas duró esta reunión, no hubo avances concretos. Sin embargo, hoy se le preguntó a Donald Trump respecto entonces de la impresión que tuvo la delegación estadounidense tras esta cita. Dice que él cree que Vladimir Putin quiere terminar con esta guerra. Escuchemos lo que dijo el mandatario estadounidense. He would like to end the war. That was their impression. I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, losing thousands of soldiers a week. But their impression was very strongly that he'd like to make a deal. Ya estamos en diciembre, están saliendo los resúmenes del año, las listas de lo mejor de este 2025, y es por eso que en el recomendado de Conexión Global, esta vez les vamos a recomendar el disco de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos. Se los recomendamos porque, según Spotify, es el álbum más escuchado en este 2025. Superó a Taylor Swift, que quedó en el segundo lugar. Después viene The Weeknd, Drake y Billie Eilish. Esos son los 5 artistas más escuchados según la plataforma de Spotify. Pero no solo eso, Debí Tirar Más Fotos es el mejor disco del año según la revista Rolling Stone. Entonces se los recomendamos a ver qué piensan entonces del artista puertorriqueño. Nos vamos a la pausa, pero ya saben, a las 10 de la noche, Conexión Global Prime. Al regreso sigue José Miguel Mardones con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Estamos de vuelta con las noticias. Les cuento que este jueves se realizó el sorteo para el próximo Mundial de Rugby 2027. Los Cóndores estarán en el Grupo A y se enfrentarán a campeones mundiales de este deporte. ¿Quiénes son? Toda la información con Farid Serena. Los Cóndores ya conocen a sus rivales. Chile go into Pool A. El sorteo de la fase de grupos para la Copa del Mundo de Rugby 2027 dejó a Chile en el Grupo A, al que varios ya están llamando el Grupo de la Muerte. No es para menos si el equipo de Lemoine enfrentará a Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Estos desafíos son tan hechos como para nosotros y hay que ponerlos arriba de la mesa y encararlos totalmente realistas y como nos ha hecho hasta ahora, con la honestidad de saber de que va a ser durísimo. En su segundo mundial consecutivo, el equipo nacional enfrentará a 2 de las mejores selecciones del planeta. El local, Australia, es nada menos que el subcampeón vigente. Bicampeones del mundo que en 2027 tendrán su primer choque en la historia ante Chile. Hong Kong, China y Chile, ¿qué sabes de ellos? La verdad no sé mucho de ellos, pero no tengo dudas de que durante el próximo año y medio todos los australianos los seguirán de cerca. Están en tu grupo y hay que conocerlos bien. Y aunque parezca una broma de mal gusto, enfrentar a los dueños de casa no es la peor noticia para los Cóndores. Welcome to
Nada menos que los temidos All Blacks aparecen en el horizonte del equipo de Lemoine. Nueva Zelanda, 3 veces campeón del mundo y número 2 del ranking mundial. Un rival que Chile enfrentó en 2018 en San Carlos de Apoquindo. El resultado, 73-0 para los oceánicos. Paliza que ni siquiera dominaron las estrellas neozelandesas. Y es que jugaron con su equipo B, los Maori All Blacks. Hay varias series que quedaron con más facilidad para crear ese punto bonus y sobre todo la diferencia de puntos, ¿no? Apuntar a que haya varios empates entre los bombo 3 y bombo 4 y bueno, y ahí capaz que no, si logramos una victoria nos metemos. Entonces hay que sacar la calculadora y empezar a mirar partidos del Mundial. El último es Hong Kong-China, quienes debutan en este torneo. En la casilla 23 del escalafón mundial, Chile será favorito para quedarse con lo que puede ser el primer triunfo mundialista en la historia de los Cóndores. Esto es una charla nuestra, dejar de hablar de Australia y Nueva Zelanda, que en algún momento plantearemos estrategias y saber dónde apuntamos, sobre todo la preparación de los jugadores para ese tipo de partidos, pero que esa preparación influya directamente en el partido contra Hong Kong, que es como decía hoy, nuestra final del mundo. Sorteo complicado y calendario desafiante, que incluso puede incluir el partido inaugural ante Australia, algo que se responderá tras la lotería del fixture el 3 de febrero del próximo año. Nueve de la noche con 20 minutos. Hasta ahora el presidente de la República entrega palabras en el encuentro anual de la industria 2025. Escuchemos. Lo hicimos hace tiempo y ella me habló de la confianza. Yo le dije a los empresarios no confío. Antes de ser presidente. Y durante el ejercicio del cargo, ella permanentemente ha mantenido un canal de diálogo abierto y ha hecho un esfuerzo que sea honesto, sincero, por establecer esos puentes que se expresan en el premio que entrega la SOFOFA. En momentos en que no ha sido fácil, pero quiero valorarlo porque con otros gremios no ha sido igual, que con la SOFOFA hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar a el rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa, pero con una visión común puesta en Chile, siempre con ánimo colaborativo. Rosario, si tu tono fuera contagioso, creo que realmente le haría mucho bien a Chile. A mí por lo menos debo decir que me ha ayudado para mejor y me ha hecho cuestionarme cosas. Y creo que ese es el rol de los liderazgos al final del día. Y por lo tanto te felicito y te agradezco. Hay ciertos ejemplos simbólicos en que se expresa esto. Yo le decía alguna vez a Rosario que me daba lata ir siempre a estos encuentros en Casa Piedra, que lo encontraba fome, aburrido, típico. Así que no por eso seguramente, sino que por un montón de otras consideraciones. Este debe haber sido una guinda de la torta nomás. Pero el año pasado se hizo esta cena anual de la SOFOFA en el Bellas Artes, en ese lugar precioso, inaugurado en 1910 durante el gobierno de Pedro Montt, que debiéramos estar todos orgullosos como país. Y llevó a gente que muchas veces no baja hasta esos lugares al Museo de Bellas Artes y dio cuenta de lo lindo que está ese espacio. El Parque Forestal. Bueno, escuchábamos parte de las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en el encuentro anual de la industria 2025. Seguiremos atentos, por supuesto, a esta y otras declaraciones del mandatario. 9 de la noche con 22 minutos. Volvemos al deporte, la semana más complicada para Universidad de Chile. Tras el empate con sabor a derrota frente a Coquimbo, este jueves se va a realizar una reunión de directorio, una reunión clave, donde se espera que se le pida la renuncia a la presidencia de Michael Clark. Todos los detalles con el periodista Felipe Gallardo. No sentí el apoyo de la dirigencia, no sentí el apoyo del CIFU. Las palabras de Charles Aránguiz, que incendiaron la administración del fútbol chileno. Críticas del referente de la generación dorada al cúmulo de partidos de los laicos cuando enfrentaban la Copa Sudamericana. No estoy como para darle la mano y fingir una risa falsa como que si nada pasó.
le faltaron no solamente, no sé si el respeto, pero me sentí pasado a llevar con este gran club. Palabras que se dieron tras el empate ante Coquimbo Unido, que dejó a los laicos sin depender de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores. Tendrá que conseguir una victoria en la última fecha y esperar el tropiezo de O'Higgins para estar el próximo año en el torneo más importante del continente. En la última fecha pueden pasar muchas cosas. Entonces hoy sentirse afuera, adentro, frustrado, contento es apresurado. Duelo donde también fue protagonista el estratega tras sus dichos de que no es apto para la banca la próxima temporada. Creo que no era el mejor minuto, pero está bien, son decisiones personales y yo no me voy a meter en decisiones personales. Tenemos un contrato vigente, pero obviamente el cariño obligado no existe y por tanto vamos a ver a final de año cómo acabamos y tomando decisiones. Como ayer era la última conferencia en el Centro Deportivo Azul, yo decidí hacerlo en el marco institucional oficial porque me pareció que era tema importante que tenía que comunicarle al hincha de Universidad de Chile. Relación a la vista deteriorada y en lo concreto, la dirigencia tendrá que buscar un técnico para el 2026, donde la jornada de mañana será clave. Azul tendrá un directorio presencial, donde además de pensar en el próximo año, será la primera vez que Michael Clark se verá las caras con los directores que le han pedido públicamente la renuncia por el caso Sartor AGF. Yo efectivamente fui sancionado por la CMF por ser director independiente en el caso Sartor, compañía en la cual yo no soy dueño y participo como un director independiente. Yo a esos cargos que me hizo, yo presenté ciertos descargos que no fueron acogidos por la CMF. Yo ya apelé a eso. Escuetas declaraciones ante los medios, que de seguro contrastarán con la reunión de directorio de Azul Azul más tensa de los últimos años. Y les cuento que mañana se dará inicio a una nueva versión del Festival Inédit que visibiliza películas y documentales sobre el universo de la música. La edición número 21 del certamen contempla trabajos sobre John Lennon, Pablo Milanés, Mon Laferte e incluso de la escena urbana chilena. Sandro Lavarría con toda la información. Historias sobre John Lennon y Yoko Ono, Jeff Buckley e incluso de la escena urbana chilena son parte de la cartelera de la edición número 21 del Festival Inédit, que vuelve a presentar y premiar lo mejor del cine sobre música y músicos. Para dejar algo de mí en el proyecto, porque siento que si no me involucro... Lo que llega a sala en general son biopics de músicos famosos, ¿no? Claro. Esto es mucho más diverso porque habla de géneros, habla de escenas, habla de historias, de cultura, habla a veces de oficios, que por ejemplo, cómo es dedicarte a toda tu vida a perfeccionarte en el piano. El certamen tiene como gran misión exhibir ese tipo de cine en el mercado nacional, pero también la idea de impulsar a los creadores locales y así ir fortaleciendo el documental musical como género en Chile. En esta edición en particular serán parte de la cartelera películas sobre Mon Laferte, La Ley y el trío de hip hop noventero Calambre. Y los que organizaban eventos los metían. Eso también va retroalimentando una escena, un micromundo que suena muy acotado, pero que al final nosotros quienes trabajamos en temas de música y audiovisual sabemos que dice mucho sobre la cultura de los países, sobre nuestra época, sobre nuestras expresiones, nuestras inquietudes. Las historias en torno a la música son muy valiosas y muy cargadas de muchas pistas. Esta edición contempla trabajos de 9 países distintos e incluye también visiones particulares de estrellas como Pablo Milanés en la película Para Vivir, que se estrenará en Chile incluso antes de presentarse en Cuba. Todo lo que pasó en torno a la nueva trova cubana es bien influyente, no solo para la música, sino que también para la literatura, la política. Y efectivamente el documental no se ha podido mostrar en Cuba. Sabemos que Pablo Milanés tuvo palabras críticas hacia el proceso en el que derivó la revolución. Eso sí se acoge en el documental y por supuesto al régimen no le acomoda que se difunda. Entonces hay ahí un cruce que resulta interesante de ver.
El Festival Inédit se realizará en 4 sedes: el Teatro Nescafé de las Artes, la Cineteca Nacional, la Sala Seina y la Sala Nemesio Cine. Las entradas, en tanto, pueden adquirirse a través de Ticketmaster. Se lo debemos a ella. Y yo le pregunto, ¿este disco tiene título? Y me dice sí. 9 de la noche con 28 minutos. Dejamos hasta acá las noticias. La invitación a quedarse con toda la programación de CNN Chile. Vamos a ir a una breve pausa y nos reencontramos en CNN Tiempo. Y luego Alicia Contreras con Conexión Global Prime y el análisis del acontecer internacional. Miércoles 3 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.